Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos en esta mañana a su programa Alumbrando Nuestro Camino. Dios les bendiga y les damos la bienvenida. Les pedimos su atención por los siguientes minutos en que estaremos compartiendo con ustedes otro mensaje de lo que nuestros hermanos, nuestros apóstoles nos dejaron para seguir viviendo, caminando, aprendiendo y honrando al Señor en todo lo que vivimos, todo lo que hacemos. En esta mañana vamos a tratar sobre lo que los apóstoles dejaron acerca de la importancia imperante de la fe. La fe, lo importante que es tener fe. Es tan importante que vamos a leer el verso inicial para que veamos la importancia de creer. Ahorita todo lo que relaciona a Dios, todas las cosas que se tomaban en serio, muchas de ellas están ya en un grado muy bajo en las mentes aún de cristianos. Me atrevo a decir que hay muchos cristianos dentro de las mismas iglesias que no son en realidad creyentes. No son creyentes, sino que son cumplen quizás con algunas cosas, pero de corazón sincero hay cosas que no creen, hay cosas que dejaron de creer. Y qué importante es que regresemos, que le pidamos a Dios su ayuda para que podamos regresar a ese importante factor en nuestra vida, creer. Quiero, antes de continuar, leer el verso inicial lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Hebreos 11, 6. Dice de la siguiente manera: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester, o sea, necesario, que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De inmediato, si nos ponemos a pensar, no es muy profundo esto. Qué tan necesario es que crea en verdad el que se acerca a Dios, que crea que lo está oyendo, que su palabra es la verdad, y todo lo que se involucra la fe. Todo está ahora sí que amarrado con la fe. Antes de continuar con lo que sigue, únase conmigo para pedir a Dios su dirección. Señor Jesucristo, nos presentamos en esta mañana, Señor, delante de ti, Padre mío, para darte gracias primeramente por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, de meditar en ella, de pensar en ella y permitir, Señor Jesús, que esas palabras que tú dijiste que son vida, son espíritu y son vida, entren a nuestra vida y a nuestro espíritu para abrir nuestros ojos espirituales y para mirar lo que no alcanzamos a ver con nuestros ojos naturales. Te ruego nos acompañes en esta mañana, por favor, nos guíes y nos enseñes y abras nuestros ojos, Señor, para entender la importancia de que creamos en ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, te lo suplico, Señor Jesucristo. Gracias, Maestro bueno. Gracias, Señor. Quiero dar nada más unas breve resumen de lo que es la fe en el hebreo. En el hebreo se dice emuná. La palabra fe es emuná y su significado cubre estas diferentes áreas. Significa seguridad, significa integridad, significa confianza y firmeza. La palabra emuná, que quiere decir fe, en hebreo, una vez más lo repito, significa seguridad, integridad, confianza y firmeza. Nos vamos al hebreo. La palabra fe se pronuncia pistis. Viene de la raíz griega esta palabra y quiere decir creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad. Una vez más, la palabra
hebrea para fe se dice pistis, que significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad. Veamos solamente en estos breves significados de lo que es la palabra, su raíz, de dónde viene, qué es lo que quiso decir la Escritura o qué nos dice cuando nos recomienda que debemos de creer, debemos de tener fe. Y si usamos la fe para muchas cosas en lo natural, hay gente que dice que no tiene fe, pero la verdad es de que sin darse cuenta usa la fe para hacer muchas cosas, para subirse en un carro. Tiene fe que al subirse en el carro lo va a llevar a donde va a ir, a su destino. Cuando se sube en un avión, cuando se sube en un camión, en fin, muchas cosas. Si nos ponemos a pensar, utilizamos lo que estamos hablando, la fe. Pero en esta ocasión no estamos hablando fe en hacer cosas, sino que estamos hablando, al hablar de la fe en esta mañana, estamos enfocándola en lo que tiene que ver con Dios, con creer a Dios, con forjar nuestra misma vida por medio de la fe, creyendo, estando seguros firmemente de esta verdad. Y teniendo esa seguridad, integridad, confianza y firmeza. Mire todos los resultados y todos los beneficios que vienen a nosotros cuando realizamos, cuando entendemos y manejamos esta importante virtud que se llama fe. Abre las puertas, de hecho. La fe abre las puertas a muchas áreas que si no creemos no sucede. Hebreos 11:1 dice lo siguiente: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. O sea, lo que no se ven con los ojos naturales los podemos ver en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de creer en ellas, por medio de creer en lo que Dios ya declaró. La fe es lo que sostiene nuestra esperanza viva y nos demuestra, o sea, nos acerta lo que no podemos mirar. Los que no ven, los que no tienen fe, pueden escuchar a un hijo de Dios expresarse con seguridad de lo invisible y se pueden reír, burlarse, pensando que nada más está convenciéndose a sí mismo de que hay algo cuando no lo hay. Los científicos en su mayoría dicen que si no lo pueden tocar, no lo pueden ver, no lo pueden oír, no lo pueden oler, no existe. Para ellos el mundo espiritual, para muchos de ellos, la mayoría de ellos, no existe. Ellos están aferrados y solamente estudian lo que ven, lo que tocan, lo que oyen, lo que tiene algún olfato, algún olor, algún aroma. Así de que están reducidos y están encerrados y no pueden, con ese tipo de limitaciones, no llegan muy lejos y todo está reducido solamente a lo que perciben sus 5 sentidos. Desde el inicio podemos ver con el versículo de Hebreos 11:6, podemos decir esto con confianza, con seguridad, que desde el inicio del conocimiento de Dios se ocupa la fe para agradar a Dios y aún creer que Dios existe, porque Dios no se ve en su aspecto visible. Por medio de la fe podemos verlo en su creación y en muchas otras formas. Nuestro anciano escribió un canto y lo llamó Te miro, Señor, en las praderas, en el camino, donde quiera que voy, donde quiera que estoy, yo te miro, Señor. Está hablando lógicamente de los ojos espirituales, de la vista espiritual. En Marcos 11:22 leemos estas palabras del maestro. Dice,
Entonces Pedro, acordándose, le dice, este relato se trata de cuando el Señor, en los versos anteriores podemos leerlo, el Señor maldijo una higuera cuando iba caminando con sus discípulos, con sus apóstoles. Iban caminando y tuvo hambre, dice allí la escritura, y miró una higuera que estaba a la distancia. Cuando se acercaron, miró que no había, y luego dice allí, porque no era tiempo de que diera fruto. Sin embargo, el Señor la maldijo y dijo: nunca más darás fruto. Y cuando regresaron después, se fijó el apóstol Pedro y se acordó de lo que había dicho el Señor el día anterior acerca de esa higuera. Y dice: entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. He aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo el Señor Jesús les dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Las palabras del Maestro. La fe es una herramienta divina que Dios nos da para abrir y tratar con lo imposible. Mover una montaña, sacar un árbol de un lado para otro, eso representa lo imposible, las cosas imposibles para nosotros. Las montañas representan problemas imposibles de escalar, situaciones imposibles de tratar. La fe trabaja por dentro y por fuera. O sea, trabaja en las montañas internas y en las externas, porque tenemos problemas, dudas, incredulidades, imposibilidades adentro de nosotros. Y a veces que vienen y nos traen montañas a nuestra atención, pidiendo ayuda, pidiendo oración, pidiendo consejo para tratar con esas imposibilidades, ya fuera enfermedad o alguna vida totalmente destrozada. ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? Son problemas imposibles, y a eso se refiere el Señor cuando hace mención de el árbol y todo aquello que menciona, porque en otras ocasiones menciona también una montaña, el árbol y otras cosas que pueden ser que representan lo imposible. Que si dice que si tenemos fe, que si creemos en el poder de Dios, de cierto que aquello imposible se hará posible, porque Dios lo hará posible. Así es de que el requisito es creer. El requisito para ello es creer en ello. En Romanos 10:17 dice lo siguiente: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo nos recuerda o nos informa que para creer, para que nosotros crezca y surja esa fe, esa creencia, tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios, escucharla. Y luego también la habilidad de oír, porque oír no se refiere nada más a escuchar el ruido de las palabras, sino que oír con atención, con la mente abierta, con el corazón dispuesto para creer aquello. Entonces se empiezan a abrir los poros de la incredulidad, y se va la incredulidad y empieza a formarse y a entrar en nosotros la fe, la cual nos hace creyentes verdaderos en lo que Dios nos dice que creamos. Ahorita acabamos de leer las palabras del Señor, que les dijo a sus discípulos: creed, tened fe en Dios,
tened fe en Dios. Y no nomás les dijo a ellos, también nos dice a nosotros, porque nosotros también somos discípulos del Señor. Y estas palabras no se quedan solamente con los apóstoles y discípulos de allá del tiempo antiguo, sino también con los discípulos que hemos venido a formar parte de su familia, de su iglesia. Hebreos 10:38 dice lo siguiente: ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retrayere, si se detrayere, no agradará a mi alma. Una vez más, ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma de vivir y caminar con Dios con seguridad es con creer que le hay, creer que es galardonador de los que le buscan. Así de que qué importante, mi hermano, que pongamos corazón a esto tan importante que nos dice, la palabra de Dios acerca de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No vas a poderlo agradar si no crees en Él, si no crees que existe, si no crees que lo que se escribió, lo que está dicho de Él es verdad. La puerta de la fe está abierta a quien quiera entrar, pero tienes que entrar como alguien que cree en la palabra de Dios. Dice la escritura de Abraham que él creyó a Dios. No dice que creyó en Dios, dice que creyó a Dios. Esto implica creer a Dios, quiere decir que estás dispuesto a hacer lo que Él dice, porque le crees. Cuando un niño le dice a su papá: mijo, ya te dije que no andes de travieso. Y el niño, si no le cree a su papá, sigue de travieso. Pero cuando un padre ejercita su autoridad y quiere que ese hijo entienda que no está echando mentiras, que no está exagerando sus palabras cuando le dice: ya te dije, a la otra ya no te voy a decir. Cuando cumple eso, entonces el hijo automáticamente empieza a creer a su padre porque le cumplió lo que le dijo, aunque estamos hablando aquí algo negativo, pero la fe se necesita para todas las áreas de nuestra vida, para creer en que viene un juicio, para creer que hay un galardón para los que creen y obedecen su palabra. Así de que trabaja en las dos extremos de la vida, en la fidelidad y en la infidelidad. Creas o no, si tú eres infiel y no te importa la palabra de Dios y crees que no es cierto, te vas a dar cuenta, quizás, y Dios no lo quiera, muy tarde puede suceder que te des cuenta ya muy tarde, cuando ya no hay tiempo de creer, ya no hay tiempo de cambiar tu mente, porque llega el momento en que debemos de creer. El tiempo ahorita todavía está abierto para los que creyeren y obedezcan lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5:7 dice lo siguiente: porque por fe andamos y no por vista. O sea, lo que se ve no es toda la realidad. Será realidad a los 5 sentidos, porque lo estamos viendo, lo estamos oyendo, lo estamos escuchando, y lo podemos mirar y palpar, por decirlo así, con nuestros sentidos naturales. Pero eso no es toda la realidad. Hay cosas que se esconden detrás de lo que nosotros vemos, oímos, y hay cosas que no nos damos cuenta que están allí, pero ahí están, ya sea negativo o positivo. Así de que la fe nos ayuda para percibir, nos ayuda para confiar en Dios, y si sentimos alguna indicación de que algo no está bien, algo, como dicen por ahí, me huele mal, algo anda mal aquí, por lo regular sí hay algo que anda mal, aunque enfrente parezca que está bien.
Caminar por fe no significa andar a ciegas, significa andar y vivir con la vista puesta en Dios. Significa caminar como viendo al invisible. Y yo creo que algunos se recuerdan cuando escuchan esta expresión. ¿Quién es el que caminó? Dice la Escritura en el capítulo 11 de este libro de Hebreos. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. No dice que lo vio, dice que como viéndolo. ¿Cómo es que sucede eso? Como viéndolo quiere decir que le crees y lo miras con tus sentidos espirituales, lo palpas con tus sentidos espirituales. Su presencia se hace palpable con los sentidos espirituales. No es con los ojos, no es con las manos. Yo no puedo tocar a Dios con las manos, no puedo verlo con los ojos, pero con los sentidos espirituales te garantizo y estoy más que seguro que es Dios y que está en medio nuestro cuando creemos y se hace palpable la presencia de Dios. Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ahí está la palabra. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en la fe de la imagen de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué puedo vivir así? Porque creo, aunque no estuve allí, yo creo y acepto que el Señor murió y se entregó por mí. Que cuando el Señor estuvo crucificado y estuvo sufriendo aquellos látigos, aquel sufrimiento tan horrendo en su cuerpo, lo estaba haciendo por mí. Lo creo y lo abrazo y le doy gracias a Dios por ello. Por eso puedo vivir por fe. Por fe. Creyendo. Es importante. La nueva vida que Dios nos ha dado es necesario vivirla creyendo. En verdad, que Dios nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Debo vivirlo creyendo. Llegará y viene pronto el día en que no se va a ocupar la fe, porque Dios se va a hacer real y visible, y aún los que le traspasaron, dice la Escritura, que lo van a mirar. Entonces allí no se va a ocupar la fe. Allí vamos a ser testigos de lo que ahorita no podemos mirar y tocar. Viene el día en que lo habrá, pero ahorita Dios requiere de cada uno de los que nos alleguemos a Él, que creamos que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué le buscan? Porque cree que hay, cree que ahí está el Señor. Si no cree que el Señor está allí, no lo va a buscar. O si acaso lo busca, lo va a buscar dudando, en realidad no creyendo que está hablando con Dios. El que ora dudando, su oración va a ser muy superficial y no va a creer en verdad que Dios lo escucha, que en realidad sí está hablando con Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana, qué importante es creer? Hasta para orar se necesita creer, porque si no cree que Dios está allí, su oración va a ser, si es que ore, va a orar con una mente religiosa, con una mente por encima, no creyendo en realidad que está hablando con Dios. Colosenses 2:7 dice lo siguiente: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Dice, y confirmados en la fe. ¿Cómo se confirma en la fe? Creyendo, probando nuestra fe. Cuando yo hablo con el Señor y estoy concentrado, estoy creyendo, en mi concentración la estoy usando para creer, óigame, empiezo a sentir aquella presencia tan viva, tan real, que entra a mi corazón, a mi mente, y me estremece y me llena de esperanza y me da valor y me da ánimo
Muchas cosas positivas suceden y muchas puertas se abren cuando yo creo, en verdad creo. Y debemos de ser sinceros con el Señor. Si estamos batallando para creer, Dios se agrada que le digamos: Señor, como le dijo aquel hombre que el Señor le sanó a su hijo que estaba endemoniado. Le preguntó el Señor: ¿tú crees? Dijo: sí, creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Queda la pregunta: ¿cómo que si acaba de decir que sí cree? Y luego le dice al Señor que le ayude con su incredulidad. Entre otras cosas, quiere decir que podemos tener las dos operando en nuestra vida. Podemos creer en ciertas cosas y dudar en otras. Por eso dijo aquel hombre: ayuda mi incredulidad. Que no se desarrolle, que se apague, que esa incredulidad conviértela en fe, para que crea, como creo en esto, que crea también en esto de ti, Señor. Porque muchos cristianos creen en ciertas cosas de Dios, pero no en todas. No creen que Dios le dice que deje aquello, que deje lo otro. Él cree que Dios es bueno, pero no cree que Dios también es fuego consumidor. Escoge qué creer. Dios no quiere ese tipo de fe. Él quiere que tú y yo le creamos en todo lo que ha dicho. No le hace que no nos agrade, pero si lo dijo, es verdad, y vamos a ser afectados por creerlo o no creerlo o dudarlo. Santiago 1:6 dice lo siguiente: pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Se fija, mi hermano, cómo nos explica el apóstol Santiago lo que es la duda. La duda es peligrosa porque nos puede llevar, estamos expuestos a ser llevados por doctrinas, por sentimientos, por muchas ideas que no agradan a Dios. ¿Y por qué sucede eso? Porque no estamos seguros, no estamos creyendo en verdad, sino que estamos dudando. De hecho, la duda es pariente con la incredulidad. La duda es pariente con la incredulidad. Entonces, si usted se queda en la duda mucho tiempo, está poniéndose en peligro de terminar incrédulo. Y sí les ha sucedido a algunos cristianos que estuvieron viviendo en la duda por un tiempo, y aquella duda se empezó a crecer, empezó a tomar lugar en su mente y a tomar más terreno y más terreno, hasta que lo sacó completamente y lo convirtió en un incrédulo total. Y eso se llama, una de las formas que lo llaman los apóstoles a esa actitud es la palabra, creo que no la ignoran la mayoría. Allí me parece que está en Primera de Tesalonicenses, si no me equivoco, donde los llama apóstatas el apóstol Pablo. Apóstatas, apostatar de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que creyó en algo y luego se convirtió enemigo de aquello que creyó. Ese es lo que constituye un apóstata. Alguien que creyó en un tiempo, defendió, quizás hasta predicó, pero dejó que la duda tomara lugar y lo convirtió en un incrédulo, y al rato aún argumenta en contra de lo que creyó y enseñó. Qué triste y qué peligroso es aquello, mi hermano, mi hermana. Te recomiendo con todo el amor del Señor que no te quedes. Si estás dudando en algunas cosas, pídele al Señor, pidámosle al Señor: Señor, quita esta duda de mí, por favor, porque estoy peligrando. Reconozco que esto no es de tu agrado y que viene el momento en que tú mismo nos entregas porque estuvimos manejando, entreteniendo la duda en nuestras vidas. Y
Por eso dicen los apóstoles, hablan de aquellos que dudaron y mantuvieron la duda, y con el tiempo, ¿qué sucedió con el tiempo? Vuelvo a decir, se convirtieron en incrédulos. Así es de que ustedes se pueden dar cuenta del peligro que es dudar. Así es de que mi hermano, mi hermana, le recomiendo, una vez más lo repito, le recomiendo que la piense bien. Son tiempos, estos breves momentos nos ayudan para reflexionar en nosotros mismos, para registrarnos, para ponernos en el escáner del Señor y decirnos, y que miremos en realidad en qué nivel, en qué peligro estamos en el nivel de nuestra fe. Así de que ayúdanos, Señor. Yo le digo al Señor, ayúdame, Señor, para que no caiga en la duda y si tengo alguna pregunta de algo que no me encaje allí, quizás habrá cosas que no entiendo y no es para mí entenderlas, pero eso no debe ser razón para dudar de Dios, dudar de su palabra, dudar de la veracidad de su palabra. No, de ninguna forma, sino que todo lo que nos estorba, como es la duda, debemos de luchar y pedir al Señor que la remueva de nosotros, porque de cierto que no terminamos bien si así permaneciésemos. Está usted escuchando su programación Alumbrando Nuestro Camino. Recuerde el título para que usted en la siguiente ocasión se conecte con nosotros, si es primera vez que escucha aquí en su Radio Resplandecer. Le invitamos que se sintonice con nosotros todos los martes a esta misma hora para que escuche esta programación con regularidad de 7 a 8 de la mañana. De 7 a 8 de la mañana. Si tiene un comentario, marque el 831-386-9112. 831-386-9112. Si tiene una pregunta o un comentario, marque ese número y se le atenderá. Este es su servidor, Felipe Nava. La fe o la falta de fe afecta nuestra vida para bien o para mal. El mundo y sus filosofías dicen que la fe es una forma de convencernos a nosotros mismos de algo que no existe. Mire lo que dicen los incrédulos. Pero sabemos que la fe verdadera es la vista espiritual para todo hijo de Dios, para que no se confunda con lo que se ve. Miramos, no sé si se fijó en esas palabras, para que no se confunda con lo que ve. Alguien pensará que viendo algo le da seguridad. En muchas ocasiones todo lo contrario. En veces lo que ve es lo que causa confusión. Y para eso necesitamos la fe, para que el Señor nos ayude para mirar, si se puede decir de esta forma, mirar de una forma transparente, mirar lo que está del otro lado de aquello que vemos. Hay cosas que se miran muy agradables. El Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen ser buenos, pero su fin es destrucción. Así es de que para mirar esa destrucción necesitamos el Señor, necesitamos que la fe trabaje de una forma fuerte para echarle luz a lo que está oscuro y que no se mira y que está esperando que aceptemos lo que se mira muy agradable, pero trae peligros detrás de ello. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 7 al 9 dice lo siguiente: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece bien que sea probado con fuego, que sea hallada, o sea, nuestra fe, como más preciosa que el oro, sea hallada en abundancia, en gloria, en honra, cuando Jesucristo fuere manifestado, o sea, cuando regrese el Señor, al cual no habiendo visto lo amáis,
en el cual, creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud, o sea, la salvación de vuestras almas. Cuando no crees, estás en peligro. Lo vuelvo a repetir. La prueba de la fe, de nuestra fe, es con el fin de sacar brillo a esa arma y virtud. O sea, cuando el Señor pone una prueba delante de nosotros, es para que ejercitemos la fe. No es para que dejemos de creer, todo al contrario, es para que ahí metamos la fe en acción. Menciono otra vez, empiezo a leer esta reflexión que puse enseguida este texto. La prueba de nuestra fe es con el fin de sacar brillo a esa arma y virtud para que sea hallada real cuando el Señor regrese. O sea, que es real, porque hay unos que tienen fe, piensan que es fe verdadera y que es fe real, pero estuvieron entreteniendo una fe conveniente, una fe que les agradaba a ellos. Creo en esto, como decía hace rato, creen en esto, lo bueno de Dios, pero no creen en que Dios es fuego consumidor. Creen que Dios es amor, pero no creen en lo otro. Y se van a engañar, porque en aquel día van a darse cuenta que la fe que trajeron, que manejaron, era una fe falsa. Porque no le consiguió, no conoció a Dios en verdad, porque solo quiso estar a gusto y conforme, sin problemas, sin nada que lo incomodara. Entonces, por la misma fe amamos al Dios a quien servimos, aún sin verlo. Nos alegramos y obtenemos por la fe la salvación de nuestras almas. Ve cómo está todo conectado por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que necesitamos la fe, es la llave para abrir la puerta de la salvación. Dios puede hacerlo, pero es necesario para nosotros, no para Dios, para nosotros. La fe es necesaria para nosotros. Dios puede obrar sin nuestra fe, y en ocasiones lo ha hecho, pero la fe la necesitamos nosotros. Esto es encomienda de Dios para nosotros, que tengamos fe. Así de que qué importante. Ojalá que vayan anotando y en su mente dejando que su reflexión camine y se desarrolle para que podamos ver la verdad poderosa de estas palabras de los apóstoles y del Señor mismo. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Todo, ¿ok? Todo. Ahorita explicamos cuál todo. Las respuestas a nuestras peticiones dependen de nuestra fe. O sea, si usted tiene una necesidad urgente o no tan urgente, como fuere, pero si usted no cree, como dijimos al principio, nada va a suceder. Dios le dice en la escritura que en una ciudad, cuando el Señor anduvo aquí, dice, no hizo milagros. No hizo muchos milagros porque la gente no creyó, no creía. ¿Se imagina? El Señor en persona, en su estado humano, anduvo aquí caminando, y dice la escritura claramente que en una ciudad no hizo, usa la palabra, no pudo hacer milagros porque la gente no creía. Yo creo que hay que entender que no pudo, no es que Él no puede hacer alguna cosa, sino que Él mismo se sujetó a esas reglas que Él puso, de que creyéramos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que está reglamentado con la fe, todas nuestras acciones y caminar. Así de que más adelantito explicamos un poco más sobre qué quiere decir que todo lo que pidieres en oración. ¿Qué quiso decir el maestro? Primera de Juan 5, 14 y 15 dice lo siguiente:
Y esta es la confianza, o sea, la fe que tenemos en Él. Que si demandáremos alguna cosa, aquí va la respuesta a la porción que acabamos de leer anteriormente. Y esta es la confianza, o sea, la fe que tenemos en Él, o sea, en el Señor. Que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, subraya eso, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que demandáremos, ¿cuál cosa demandáremos? Conforme a su voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. La condición o la cláusula es, si somos hijos de Dios, debe ser conforme a su voluntad, porque si no es conforme a su voluntad, aquellas supuestas bendiciones pueden ser nuestra propia destrucción. Si el Señor nos concede el mejor trabajo, la mejor casa o X cosa, puede ser nuestra misma destrucción, porque nos vamos a olvidar de Dios. Así es de que por eso es importante pedirle lo creyendo, pero sabiendo que debe ser conforme a su voluntad. La fe también nos ayuda a entender que las respuestas a nuestras peticiones dependen de la voluntad del que las contesta. Al no ser así, nosotros estaríamos en control y no Él. Y eso nunca lo permitiría nuestro soberano Dios. Fíjese, si el Señor permitiera que todo lo que le pidamos a la hora que le pidamos, de la medida que le pidamos y donde le quiera que le pidamos, y si Él corre y corre, vaya y traer, no, es que mi hijo quiere esto, quiere aquello. ¿Qué clase de hijos va a crear? Lo más mínimo o más que podríamos decir sobre esto es que va a crear niños infantiles no aptos para caminar con seriedad en las cosas serias de Dios, en los peligros de la vida, en la jornada de Dios. ¿Usted cree que alguien que pensara y que viviera así iba a aceptar el martirio que los apóstoles y los discípulos tuvieron que experimentar? Con una mente infantil de que todo lo que pide se lo tiene que dar Dios. Al rato va a estar haciendo berrinches porque lo quiere y no llega. ¿Y a qué horas lo vas a dar? Me lo vas a dar, ya te pedí ayer y antier. Esa mentalidad se desarrolla cuando piensas que quiere decir que todo, a la hora que sea, como sea, tiene que llegarme porque lo estoy pidiendo, porque estoy creyendo. Para lo bueno, quizás sí hay mucha fe, pero para lo negativo, ahí no hay fe, ahí se va, ahí se voltea para el otro lado, ahí no quiere mirar. Lucas 17, 5 y 6 dice lo siguiente: y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Creo que sabemos después del comentario que acabo de hacer, no creo que un hijo de Dios va a usar su fe para andar sacando árboles y moviendo montañas ahí como un juego. Nunca, aún si lo pudiera hacer literalmente. Pero sabemos que los discípulos sabían a qué se estaba refiriendo el Señor, porque ellos no lo hicieron. No dice la escritura que anduvieron allá tratando de sacar un árbol nomás con la mente y con la fe, y a ver si se sale y se planta allá, o a ver si se mueve la montaña. Se pararon en un lado del mar o ahí en algún lugar y le decía a la montaña, vete para acá. No hay registro de nada de eso, porque entendieron los discípulos a qué se refería el maestro. Cosas mucho más serias que esas. Con solo la medida de la fe de un grano de mostaza, tenemos el poder de Dios para mover, vencer y dominar situaciones y problemas que vencen y mueven y controlan las vidas de muchos. La fe
en sí no es la que produce los poderosos resultados, más bien en quién o en qué se está usando nuestra fe. Puntos importantes, porque hay muchos que hasta hay refranes que se han hecho que la fe lo puede todo. La fe lo puede todo, lo hace todo. Se miran en los etiquetas ahí de los carros. La fe lo hace todo. ¿Y qué sucede? Sutilmente el diablo está de acuerdo con todo eso, porque sutilmente lo va desprendiendo de la fuente de donde la oración es contestada. Dice la oración lo puede todo. Entonces piensan que nomás la pura oración, yo lo hago nomás con orar, sin ponerse a pensar, pues ¿a quién le estoy orando? ¿Con quién estoy hablando? ¿A quién le estoy pidiendo? Y hay muchas formas de mirar esa sutileza con la que el enemigo de nuestras almas empieza a retirar la mente del Hijo de Dios y aún la mente humana del Dios que mueve todas las cosas. Hasta sacaron un nombre para la naturaleza. Le llaman la madre naturaleza. Óigame, ¿eso dónde está? La naturaleza no es mamá, no es ni esposa, no tiene hijos. Son unas expresiones muy ignorantes, la verdad. Vienen de la pura ignorancia, porque el punto, yo creo que de los que inventaron expresiones como esas son gente que quiere quitar a Dios de la escena. Quiere que Dios no aparezca allí, para que la honra no vaya para con Dios. Así de que si usted participa en eso, dése cuenta que le está alabando a esa gente con decir, pues ya hay una tormenta allá, se está portando muy mal la naturaleza, la madre naturaleza. Óigame, qué niñerías, la verdad. Es algo muy aniñado. Que Dios nos ayude para saber aún cómo hablar, porque sabemos y creemos, hablando de la fe, creemos que Dios es el que mueve todas las cosas. Y si hay una tormenta, no es porque la madre naturaleza se alocó y empezó a tirar manotazos para todos lados porque anda enojada, porque algo le hicieron. No creamos esas niñerías. Es Dios el que permite, y en ocasiones es el que castiga también a la tierra, a la humanidad, por su desobediencia. En la Escritura lo miramos claramente, cuando Dios usaba la misma naturaleza para traer juicio a las gentes. Así es de que creamos lo que dice la palabra de Dios, tengamos fe. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 verso 3 dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros. Pablo estaba refiriéndose a los de Tesalónica. Yo y mis hermanos, los apóstoles, debemos de darle gracias a Dios por ustedes. Hermanos, dice, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Mire lo que hace la fe, da madurez. Porque si usted cree en lo que Dios prometió, en lo que Dios dijo, que estaría con nosotros en medio de la angustia. No dijo que va a sacar la angustia, sino dice en la angustia. Con Él estaré en la angustia. Y me clamará a mí, yo lo escucharé. Ve qué diferente es al que piensa que la angustia automáticamente es un juicio de Dios. En ocasiones son pruebas. Y para pasar una prueba, un examen, tenemos que pasar por lo que implica cualquier prueba que fuere, para ver si salimos como oro o salimos negativos, aún desconfiando en Dios. La virtud de la fe no se queda en una medida, tiene el potencial para crecer, o también tiene la propensión o el peligro de menguar. Depende del uso que le demos. La inactividad de ella causa que se debilite o se desaparezca. Pero el uso
en el lugar apropiado hace que crezca. Si usted va a la iglesia porque cree que allí el Señor le va a hablar, porque cree que es necesario escuchar el consejo de la palabra de Dios, oiga, va a mover cosas alrededor, estorbos, ocupaciones. Si tiene algo que hacer, lo hace antes de esa hora porque cree que Dios envía allí, en esas reuniones, envía bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna en las reuniones de los santos. Entonces cree en ello, y también cree que no debemos de dejar nuestra congregación, dice el apóstol Pablo, como muchos tienen por costumbre. Entonces cree la palabra de Dios y va, y ahí está, no porque es muy santo, porque se cree mejor que los demás, sino porque necesita estar allí. ¿Por qué sabe que necesita? Porque crea la palabra del Señor. En Filipenses 1:29 dice lo siguiente: porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis, o sea, la fe en Él, en Dios, sino también que padezcáis por Él. ¿Usted cree que alguien que no cree va a estar dispuesto a padecer por el Señor? Persecución, dificultades, problemas de diferentes clases de problemas. ¿Usted cree que va a estar dispuesto a alguien cuando no cree en Dios, cuando no cree en su palabra, cuando no cree en las promesas de Dios, cuando no cree que hay un más allá con Dios, que hay una recompensa a nuestra fidelidad, que hay algo que viene después de la tormenta, de la prueba, que al terminar esta jornada tenemos una recompensa, tenemos un galardón de estar presente al Señor junto con los demás fieles? Si no cree eso, no va a estar dispuesto a sufrir por el Señor, sino se va a quejar y quejar y quejar y quejar. Y si sigue con esas quejumbres, tarde o temprano se sale de la misericordia del Señor y se va a experimentar. Y allá afuera sí cree en lo que le dicen los amigos, las amigas, los que andan todos con sus vidas todas desordenadas, ahí sí cree. Pero al Señor, que ordena nuestros pasos y por medio de la prueba hace crecer nuestra fe y nuestra madurez y todo lo que necesita ir creciendo, ir de aumento en aumento, allí batalla para creer. Le pido, le ruego que piense en esto, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Acércate a Dios, y si vienen problemas, gracias a Dios, porque eso es prueba de que algo bueno estás haciendo. La verdad es que cuando el enemigo reacciona, aún nuestra carne cuando reacciona, es que algo bueno estamos haciendo cuando se trata de lo espiritual. Así de que no lo mire como algo negativo, algo que debe hacerlo correr. No, hay que creerlo con mayor razón. Dice el comentario que puse aquí: para padecer por el Señor se ocupa un alto nivel de fe, para no flaquear, no dudar, no confundirse cuando no confundirse, sino caminando gradualmente. Déjeme, vuelvo a referirlo para que se entienda bien. Para padecer por el Señor se ocupa un alto grado de fe, para no flaquear o no dudar, no confundirse, y al confundirse vaya caminando gradualmente a la incredulidad. Como decíamos hace unos momentos, la duda no lo deja ahí nomás, lo sigue retrocediendo hasta que lo convierte en un incrédulo y en un enemigo de la fe que sostuvo anteriormente. Así que cuidado con la duda, cuidado con no tener fe. Cuando su fe se está bajando, de inmediato vaya con el Señor, dile: Señor, dame la fe, dame fe, Señor, ayúdame a creer, ayuda a mi incredulidad, porque esto está peligroso. La bujía me está indicando que estoy en peligro. Por favor, dame el que pueda creer. Así es de que la fe implica o cubre mucho terreno en la vida del cristiano, del Hijo de Dios. La fe se requiere para agradar a Dios y creer en la realidad
de un Dios que existe y que nunca ha empezado a existir, porque siempre ha sido. Se le dijo al carcelero: cree, o sea, ten fe en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto está en Hechos 16:31. La fe es necesaria para empezar. Lo leímos en Hebreos 11:6. El que a Dios se allega necesita creer. Crea que le hay. Para continuar se necesita correr la carrera, Hebreos 12:2. Y para terminar, 2 de Timoteo 4:7, Pablo dice: he guardado la fe, he corrido la carrera, he guardado la fe. Se necesita para empezar, para caminar y para terminar la carrera. La carrera cristiana, no mi carrera personal, la carrera cristiana. Es por medio de la fe que Dios instala seguridad y certeza en nuestro ser para poder decir con nuestro apóstol: yo sé a quién he creído. No dice yo sé en quién he creído, dice yo sé a quién le he creído, a quién he creído. 2 de Timoteo 1:12. La fe nos ayuda para entrar por esa otra puerta de seguridad. Al faltar la fe, fíjese en esto, al faltar la fe se derrumba toda la infraestructura del cristiano. Todo lo de adentro se va derrumbando cuando la fe ya no está. Por lo tanto, la fe es entonces un elemento clave para que cada hijo de Dios se cerciore y viva seguro. Es también una ancla para no ser llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces la fe es un ancla también, nos sostiene para que no nos movamos, para que permanezcamos en la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Y quién es esa fe? Hermanos míos, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, es el ancla de nuestra fe. Así es de que guardemos la fe, sigamos creyendo que pronto viene el Maestro a recompensar a los que creyeron. Dijo el Señor después de la parábola de la viuda necia, preguntó esta pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No la fe de milagros, la fe más sólida, la fe que trabaja en todo lo demás, no nomás en los milagros. Sí creemos en los milagros, vale más que creamos en los milagros, pero no es todo. La fe trabaja en todas las fases de nuestra vida para seguir caminando. Decía nuestro anciano unas palabras muy oídas de salir de sus labios. Dice: necesita más fe para recibir el milagro que para cuando llega. Esperar. Hay muchos que se desesperan porque quieren las cosas al momento, al instante, y cuando no llegan así, ¿qué sucede? Se desaniman y dejan de creer. Que nos ayude el Señor a cada uno de nosotros para mantenernos creyentes, para seguir siendo creyentes, no nomás dentro de las 4 paredes del templo, donde fuéramos, sino en las 4 paredes de nuestra casa, en las 4 paredes de nuestro trabajo, en las 4 paredes de la tienda, dentro del carro, en el campo, donde quiera que estemos, estar ahí ejercitando nuestra fe, siguiendo con nuestras peticiones delante del Señor, creyendo que Él a su tiempo contestará lo que sea de acuerdo a su voluntad. Así es de que mi hermano, mi hermana, te pido que pensemos en esto, que reflejemos en esto. Estas enseñanzas que nos dejaron nuestros apóstoles son de suma importancia y tienen mucho poder, y es necesario que las creamos para nuestro propio bien, que las adoptemos, que las hagamos nuestras, que usemos estas herramientas que nos dejaron estos grandes hombres de Dios para que creamos,
caminemos en fidelidad. Le damos gracias al Señor antes de salir del aire en esta mañana. Que Dios les bendiga, mi hermano, mi hermana. Señor Jesús, una vez más nos presentamos delante de ti para darte gracias por estos momentos, estas meditaciones, Señor, sobre lo que tú les enseñaste a estos nuestros hermanos, los apóstoles, Padre mío, para enseñarnos cómo caminar, cómo conducirnos en este camino hacia ti. Padre mío, vamos caminando hacia ese día en que estaremos para siempre contigo, pero necesitamos creer, Señor. En esta mañana nos has hablado, nos has dicho por medio de tus palabras, Señor, que es necesario creer en ti, creer a tu palabra, creer, Señor, a lo que tú dijiste que creamos, Señor Jesús, y que no dudemos para no ser llevados de un viento para otro, Señor, inestables, sino que haya estabilidad en nuestro crecimiento, en nuestra fe, en creer, Señor, y que no seamos movidos de nada. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos, mis amigos que escucharon estas palabras. Yo sé que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tú le ordenaste que haga, y va a hacer el trabajo en nosotros que ha hecho en otros también. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Maestro Santo. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por su atención. Este fue su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, y regresamos en la siguiente semana, el otro martes a esta misma hora, y deseamos lo mejor para usted, que siga creciendo en fe y no se retire de la fe, sino que vaya creciendo la fe, usted en ella y ella en usted, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.